Vamos a pasar a la oración para la predicación. Padre amado, ponemos delante de ti a nuestro hermano José Luis, para que tú, Señor, con tu palabra le dirijas, le guíes, que tu Santo Espíritu le dé las palabras necesarias, Señor, para que nos enseñes el camino que hemos de recorrer. Bendícelo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, realmente un texto impresionante, todo el capítulo 3 del profeta Habacuc, que os recomiendo leáis en vuestra casa. Saludamos también, que veo que está con nosotros, Amat, y es una gran alegría, muy bienvenido, y también Mariano y Marci. Qué alegría veros, Marci, después de este tiempo de verano, nos alegramos mucho de tenerte con nosotros. Que el Señor os bendiga. Como os decía, me gustaría empezar un tema tan importante como el de hoy con una pregunta muy personal que solo te puedes responder para ti mismo. Solo tú conoces y en un sentido la respuesta es importante que sea sincera porque es para ti mismo, para tu bien. ¿Cómo está tu vida ahora? Tu vida espiritual, ¿cómo está? Tu vida la podrías describir en términos de ¿es fácil? ¿Es placentera? ¿Es una vida llena de las bendiciones de Dios? ¿O es una vida en la que tienes luchas y dificultades? ¿Podrías decir, estoy lleno del Espíritu y su fruto abunda en mi vida? Si pudieras decir esto, y es así, eso refleja la realidad de tu vida, quizá la predicación de hoy no va tan dirigida a ti como a los que no podemos decir lo mismo. Y somos, en este sentido, estamos en una situación más difícil, de luchas espirituales, de buscar la bendición del Señor, de ver que tenemos, pero que echamos de menos, que echamos en falta mucho más, porque sabemos que el Señor nos quiere bendecir mucho más de lo que estamos siendo bendecidos ahora. La verdad es que vivimos en un mundo complicado, lleno de dificultades, lleno de trampas. El mundo en el que vivimos está lleno de trampas. La semilla, la buena semilla de la palabra, la semilla que el sembrador sembraba en los campos, hubo una que cayó en un terreno que era fértil y creció. Pero, ¿sabéis? El Señor dice, hay una que se la comieron los pájaros directamente, las aves del cielo, cayó en el camino, no penetró. Otra creció un poquito y se secó, el sol la secó. Pero hay una que da fruto, que crece, la espiga crece, pero crece entre malas hierbas. Hermanos, y esto refleja muy bien el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo de malas hierbas. Y aunque tu semilla sea buena, sea la palabra de Dios y sea la vida que Dios ha puesto en ti, si no vas con cuidado, esas malas hierbas pueden ahogar la semilla. ¿Cuáles son esas malas hierbas? Las preocupaciones de este mundo. Yo no sé cómo vas tú de preocupaciones de este mundo, pero a mí me sobran. Quiero decir que voy bien servido, de preocupaciones, de cosas que tienes que atender y de situaciones con las que tienes que lidiar y cosas que te preocupan, la familia, ¿verdad? Como oraba Eva hace un momento. ¿Cuántas cosas hay, ¿no? Que están ahí, cosas de este mundo, las preocupaciones, los afanes de este mundo, los placeres. Vivimos en una sociedad que no nos podemos quejar, porque somos de la élite mundial privilegiada. No lo digo en plan chauvinista, de que nuestra nación es la más grande, no lo digo en este sentido, lo digo porque las sociedades occidentales de las cuales España forma parte, estas sociedades, las sociedades del bienestar, de la abundancia, que aunque tengamos problemas, vivimos muchísimo mejor que la mayoría de personas de este mundo. Aunque tengamos problemas y no seamos de los ricos, pero vivimos mucho mejor que la mayoría, que los miles de millones
que no pueden ni soñar con una vida con las comodidades y las seguridades que tenemos nosotros. Entonces el Señor dice, ¿qué ahoga la palabra? Pues este tipo de sociedad en el que vivimos tan llena de distracciones, tan dominada por lo que es la industria del entretenimiento y del placer, de la diversión, de la distracción, de hacer lo que nos gusta, lo que nos place, lo que nos llena, ¿no? Nos atrae. Esto ahoga la palabra. En un sentido, cuando estás en pruebas y en dificultades, tu fe es mucho más viva. Cuando tienes que nadar contra corriente, te pones muy fuerte, nadando contra corriente, como los salmones, río arriba, pero cuando te dejas arrastrar por la corriente, no hace falta que tengas la fuerza de un pez poderoso para remontar la corriente. Te lleva la corriente. Solo tienes que dejarte llevar. Y esto es lo que dice el Señor, cuidado porque las malas hierbas de este mundo, los afanes de este mundo, los placeres de este mundo y la vanagloria de la vida, esto ahoga la palabra de Dios. Las riquezas, también habla de las riquezas como una de las malas hierbas, la cual, codiciando algunos, han sido traspasados de toda clase de dolor y sufrimiento. Así que, ¿estás lleno del Espíritu y su fruto abunda en tu vida? Ojalá, Dios quiera que sí, porque de esto habla la oración final de Habacuc en este tercer capítulo. De hecho, como os decía, el mundo en el que vivimos, dificultades, trampas, pruebas, tentaciones, cosas que nos encandilan, que intentan seducirnos, pero si somos hijos e hijas de Dios, no nos dejaremos arrastrar, porque sabemos que sin el Cristo de la fe no tenemos esperanza. Las cosas de este mundo perecen, el mundo y los que a Él aman y las cosas de este mundo, aún lo más impresionante de este mundo va a perecer. Solo los que aman al Señor y hacen su voluntad permanecen para siempre. Así que me gustaría que recordemos unos versículos que nos hablan de lo que Cristo nos da. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Solo en unión con Jesús, solo en íntima comunión con Él, podemos abundar en fruto para la gloria de Dios y para vida eterna. El Señor nos recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en este mundo, es decir, todos los que quieran ser fieles al Señor y su palabra en este mundo, padecerán persecución. No sé si tú estás en este todos. Es más, me gustaría que te plantearas si te gusta estar en ese todos, pero lo cierto es que si eres verdaderamente hijo e hija de Dios, estás en ese todos, de los cuales nadie se libra y todos padecerán persecución. Porque vivimos en un mundo que rechaza a Dios, que rechaza su palabra y que va por otros derroteros. Y entonces, si tú quieres nadar contra corriente, no es que tú te quieras hacer ver, es que todo el mundo lo ve, es que vas contra corriente, es que todos van para abajo y tú estás intentando remontar contra corriente, todo el mundo lo ve. Y todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Y nos da su paz y su bendición. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. Para el mundo la paz es la ausencia de guerra. Para el mundo la paz es la realización, y muchas veces egoísta, tremendamente egoísta, la realización personal. Pero el Señor dice, yo os daré mi paz, y no es como la paz del mundo, es mucho mejor. Es una paz que realmente llena tu vida y te da esa fuerza y estabilidad y esperanza que necesitamos. El mundo, queridos hermanos, el mundo es todo lo que se opone y se rebela contra Dios en su creación. Seres espirituales, ángeles caídos, demonios, pero también es los seres humanos que se rebelan y se oponen a Dios o quieren permanecer alejados e indiferentes a Él. Eso es el mundo.
estructuras sociales viciadas por la injusticia, por la maldad, por el egoísmo, por el afán de lucro. Todos recordamos todavía la crisis que llegó a partir de lo que sucedió en Estados Unidos con los fondos hipotecarios malos, ¿verdad? La codicia humana hizo caer toda la economía mundial en picado. Y al final lo acabamos pagando todos, y al final los que lo pasamos mejor no son aquellos ricos que codiciaban y especulaban y explotaban y se lucraban, sino todos los demás. ¿Vale? Este es el mundo en el que vivimos. Este es el sistema capitalista en el que nuestra sociedad está instalada. Por lo tanto, sería bueno que recordemos lo que nos dice el Señor. A través de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, el Señor nos ha dicho, el justo, es decir, el Hijo de Dios, hijo o hija de Dios, tú que has sido justificada o justificado por la fe, el justo por la fe vivirá. El justo, porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe. Solo si tienes fe lo verás. Solo si tienes fe lo vas a experimentar en tu vida. En el Evangelio de Jesús, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Es curioso que las tres principales cartas del Nuevo Testamento que hablan de la justificación por la fe, por ejemplo Romanos, que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque hemos tenido una amplia y generosa, una maravillosa entrada a esa gracia de Dios en Jesucristo, en la cual estamos firmes. Romanos, que es la carta que desarrolla más este tema, cita a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Y también, por otra parte, Gálatas, otra carta en la que Pablo tiene que explicar bien delante de aquellos que todavía se aferran a las obras como medio de justificación, a las obras y a la circuncisión, ¿verdad? Pablo vuelve a citar a Habacuc. Y también lo hace el autor de Hebreos. En el capítulo 10 nos dice algo que es sumamente importante. El justo por la fe vivirá. Y dice el Señor, y si retrocede, no agradará a mi alma. La fe verdadera es la que persevera, es la que continúa. Y hermanos, qué alegría, aquí estamos, un domingo más. Cada domingo unos pocos más, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Aquí estamos. Y es una bendición porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es la fe, una de las características de la fe verdadera es que persevera. Aún que está muy cansada de nadar contracorriente en este mundo tan complicado, persevera, sigue haciéndolo, sigue intentando glorificar al Señor con nuestras vidas. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Cuál es? Pues lo que dice, al final hemos de concluir lo que dice Juan, el apóstol, el discípulo amado, que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Porque esta es, dice Juan, esta es nuestra victoria, la fe que tenemos en el Señor. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y hemos de potenciar esta fe. Hoy quisiera hablaros de esta fe, porque si realmente hay alguien en el que esta fe es exigida a un grado impresionante, es el profeta Habacuc. Y lo podemos ver en esta oración final del profeta Habacuc. ¿Vale? Así que a mí me gustaría que hablemos, como Habacuc, de una fe viva. ¿Cuán grande debe ser tu fe? A ver, no importa, en ese sentido no es lo grande que sea lo que importa, sino lo viva que sea. Que sea una fe que obra, que tú utilizas desde que te levantas hasta que te acuestas. Vives por fe y tu fe es el apoyo de tu vida, tu fe en el Señor Jesús y en su santa palabra, porque esta es la clave de una vida espiritualmente victoriosa en medio de luchas, pruebas, conflictos, incomprensión, críticas, aflicción, tribulación. ¿Cómo podemos hacer para que todo esto no nos hunda?
para que todo esto no nos desanime, nos venza, nos paralice, pues con esta fe viva en el Dios vivo, con esta fe que es la victoria que ha vencido al mundo. No es tan importante la intensidad o el fervor de tu fe, sino que la hayas puesto en la persona adecuada. Tu fe ha de estar puesta en Dios a través del Señor Jesucristo y por su perfecta obra redentora a nuestro favor. Así que vamos a centrarnos en las características de la fe verdadera tal como lo vemos en esta oración final de Habacuc. La primera de estas características es que la fe verdadera es la actitud humilde y receptiva. La actitud humilde y receptiva ante Dios y su palabra. Y lo digo en este orden, ante Dios y su palabra, porque la fe nace de la palabra de Dios, pero no se detiene en la palabra de Dios. La fe busca al Dios de la palabra. La fe levanta los ojos del corazón a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de nuestra salvación, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y la vergüenza que esa muerte suponía, cargando todos nuestros pecados. Así que la primera característica de la fe verdadera es una actitud humilde y receptiva. La fe nace de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, ¿no? Es Romanos capítulo 10 cuando desarrolla esta idea de ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no somos enviados? Y al final dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la semilla divina que ha hecho germinar, ¿no? Que ha sido sembrada en nuestro interior, en nuestro corazón, y que por la obra poderosa del Espíritu Santo ha germinado, ha producido esta vida auténtica de Dios, la vida espiritual, la vida eterna, que ya ahora disfrutamos, ¿no? Entonces, esto en primer lugar. Pero en el profeta Habacuc, en el capítulo 3, empieza así, oración del profeta Habacuc. Sobre Sigionot puede ser una nota musical. Le preguntaremos luego a Dan si es una nota que él conoce, Sigionot. Pero lo cierto es que en el versículo 2 ya entramos directamente en materia. Oh Señor, oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y temí. Y quizá esto es lo primero que nos deberíamos preguntar hoy, porque Dios no promete bendecir, sino todo lo contrario, al oidor olvidadizo. Me entra por una oreja, bueno, me sale la típica expresión, me entra por un oído y me sale por el otro. Santiago capítulo 1 nos habla de este tipo de personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la retienen, la escuchan y la olvidan, la escuchan pero no la tienen en cuenta, la escuchan pero la olvidan enseguida. Y entonces el Señor dice, no es a estos a los que Dios va a bendecir el Señor, sino a los que la ponen por obra, la oyen, la reciben con humildad en su corazón y viven en armonía con ella, la ponen por obra, ¿no? Es a estos a los que Dios bendice y no a los oidores olvidadizos. Entonces, en esta situación también quizás sería bueno que leamos, además del versículo 2, oí tu palabra y temí, el versículo 16. ¿Qué le pasaba a Habacuc cuando oía la palabra que anunciaba el juicio de Dios? Oí y se estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios. Penetró podredumbre en mis huesos, se sintió completamente debilitado hasta la médula de los huesos. Y se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia,
cuando suba contra el pueblo de Dios el que nos invadirá con sus tropas. El juicio de Dios ya había sido anunciado, el pueblo estaba revolcándose en el cieno del pecado y el juicio de Dios iba de una forma inminente, iba a llegar sobre ese pueblo infiel que no teme a Dios ni tiembla ante su palabra. Y en cambio vemos todo lo contrario en la vida del profeta Habacuc. Oye, se estremece, titubea, siente dolor hasta la médula de los huesos, las piernas le tiemblan y gime por el día de la angustia porque sabe que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Todo se cumplirá. Y hermanos, esta es mi pregunta realmente. Me la hago yo para mí mismo, pero también os la quiero hacer con toda sinceridad a vosotros. Realmente, cuando oímos la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Tememos? ¿Sabemos que estamos oyendo la palabra santa de Dios que se va a cumplir desde la primera hasta la última frase de ella? Las jotas y las tildes, ¿verdad? Los signos más pequeños del abecedario hebreo, dice Jesús, todo se va a cumplir, las jotas y las tildes. Hermanos, esta es la pregunta inicial, pues estamos oyendo la palabra. Si a mí me dijerais, no vamos a hacer caso, en un sentido no tendría ningún significado que yo continuara. No tendría sentido que yo continuara. Pero hemos de tener muy en cuenta la palabra de Dios, porque Dios bendice a los que la tienen en cuenta. Mirad lo que dice el profeta Isaías. Dice Jehová, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová, todas han sido porque yo las he creado, pero miraré con agrado al que es pobre de espíritu y tiembla ante mi palabra. Isaías capítulo 66. Pero miraré con agrado al que es pobre de espíritu, humilde, y tiembla ante mi palabra. No es algo que podamos tener en poco, menospreciar, permanecer como algo que no nos afecta. Es la palabra de Dios, hermanos. Y esta palabra se va a cumplir. Y esta palabra nos es enviada para que la tengamos en cuenta, para bendecirnos. El Señor quiere bendecirnos grandemente. Y la fe verdadera es la que recibe esta palabra con humildad. ¿Sabéis cuál es la palabra obediencia en el texto del Nuevo Testamento? Es el que escucha con una actitud de sumisión al que habla. Más claro no puede ser. Receptividad y humildad. Hupakuo. La etimología de esta palabra, de este verbo, obedecer, o de la palabra obediencia, es: te escucho, Señor, pero te escucho con una actitud de humildad, de sumisión, te escucho y antes de que acabes de hablar yo estoy diciendo ya amén, amén y amén. Porque sé quién es el que me habla. No tanto por lo que me diga, sino porque sé delante de quién estoy y quién es el que me está hablando. Por lo tanto, ¿qué actitud puedo tener? No puedo tener otra. Tengo que tener una actitud de humildad, de receptividad y de obediencia, de compromiso, de fidelidad al que habla y a lo que dice. Por lo tanto, esto nos lleva, esta primera consideración acerca de la fe verdadera, nos lleva a la segunda característica de la fe verdadera, y es que nos enseña a orar con sabiduría. Todo el capítulo 3 es una oración de Habacuc. Dios habla, nosotros le escuchamos y respondemos a lo que nos ha dicho con una oración, ¿no? Hemos de responder, hemos de decir amén a lo que Dios nos diga. Y hemos de decir así sea, lo voy a hacer. Sí, Señor, entiendo que esto es para mí, que esto es para que tú bendigas mi vida, mi familia, mi iglesia, el mundo en el que vivimos. Por lo tanto,
vemos esto muy claramente en el capítulo 3 de Habacuc. Dios habla, el profeta dice, oí tu palabra y temí, y responde en oración. Y esta es la respuesta de Habacuc a la palabra de Dios que le ha hecho temblar y temer delante de Jehová. Esta es su respuesta. ¿Qué nos enseña la oración de Habacuc en cuanto a cómo debemos responder a Dios? Pues mira, lo primero es: oh Señor, he considerado tu obra y te pido que la avives. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Verdad? El Señor, aquí el profeta responde a la palabra que anuncia el juicio de Dios en contra del pecado, y el juicio de Dios en contra del pecado es una constante que vemos continuamente en este mundo, porque Dios, la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia e impiedad que detiene con injusticia la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. La ira de Dios se está manifestando. Es un verbo en forma continua, en forma presente y continua. La ira de Dios, hace 2000 años cuando lo escribió Pablo, y también ahora, la ira de Dios se está manifestando. Porque estamos en un mundo rebelde que da la espalda a Dios, que levanta el puño en contra de Dios. Y la ira de Dios se está manifestando. Pero el juicio empieza por la casa de Dios. Pedro capítulo 4, su primera carta. El pueblo de Dios no nos podemos considerar exentos, eximidos del juicio de Dios contra el pecado. Si en vez de estar recibiendo la palabra de Dios con temor y temblor y estar receptivos y humildes y obedientes, si en vez de esto estamos en una vida de pecado, el juicio de Dios nos va a llegar a nosotros también. ¿Por qué? Porque es la forma en que el amor de Dios se expresa para que despertemos de este sueño, de este letargo en el que el pecado nos ha inyectado ahí una anestesia, que estamos como dormidos espiritualmente. Entonces el juicio de Dios, la disciplina de Dios hace que despertemos. Yo prefiero despertar leyendo la palabra todas las mañanas, ¿verdad? Que no me tengan que despertar muchas veces los juicios de Dios cayendo relámpagos en mi casa, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta la palabra, el domingo en la iglesia, pero también cada día de nuestra vida en nuestras casas. Tengamos la palabra de Dios como nuestra guía en la vida. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Así que la fe verdadera ora pidiendo a Dios un avivamiento. Bueno, segunda pregunta realmente directa y evidente, ¿no? ¿Lo hacemos? Muchos miércoles lo hacíamos, ¿verdad? Muchos miércoles, unos u otros, del grupito que estamos en la reunión de oración, uno u otro se acuerda de orar por el avivamiento. Pero en un sentido, a la luz de lo que nos enseña aquí la palabra, esta debería ser una oración constante. En el mundo que vivimos y con las vidas que tenemos, debería ser: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué está pidiendo esto? ¿Un avivamiento futuro? Bueno, yo creo que cuando dice aviva tu obra en medio de los tiempos, tendríamos que pensar en dos imágenes. Una es en un fuego que se está apagando, ¿vale? Es como si Dios, que ha hecho nacer en nosotros la llama de la vida divina, ¿no?, de la presencia de Dios en nuestras vidas, se está dando cuenta de que tu llama, como una cerilla, ¿verdad? Empieza fuerte y ¡ostras! Y si está húmeda, se apaga antes todavía, ¿no? Como una cerilla. Hemos dado mucha luz al principio, mucha potencia de llama, y ahora el Señor ve que estamos casi apagados. Y entonces cuando estamos diciendo aviva tu obra, es como cuando Pablo ora por Timoteo y pide que el Señor avive el fuego del don que hay en ti, el don que recibiste por imposición de manos por el Espíritu Santo. Aviva el fuego del don que hay en ti. Esta es una de las imágenes que deberíamos tener en mente, la de un fuego que se está apagando. La Iglesia, una de las funciones de la Iglesia es que
que cada uno de nosotros, como troncos de ese fuego, al estar juntos, las llamas de unos animan y aumentan y avivan las llamas de los otros. La fe de Daniel o de Paquita aviva la mía, y yo espero que también la mía pueda avivar y pueda ayudar a la de otros, ¿no? Este es el propósito de la Iglesia. Juntamos nuestras llamas y realmente el fuego se hace mucho más fuerte y mucho más vivo. Nuestra fe se aviva. Pero hay otra figura que deberíamos tener en cuenta, que es la del dormir. Despiértate, dice el Señor, despiértate tú que duermes. Y no lo digo porque nadie hoy esté cayendo en somnolencia, ¿eh? Despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque te alumbrará Cristo, ¿no? Efesios capítulo 5. Esta es la otra imagen. A veces la Iglesia se duerme en los laureles del pasado, la nostalgia. Estamos conduciendo con el retrovisor. En vez de mirar delante, estamos mirando con el retrovisor para atrás. Y el Señor quiere despertar a la Iglesia dormida. La Iglesia tiene todo el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero si nos dormimos en los laureles, nos quedamos allí instalados cómodamente en un lugar placentero y dormitando, no hacemos la obra del Señor. Por esa razón, Habacuc, cuando responde a la palabra de Dios que le hace temblar y temer, dice: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. El avivamiento es una obra de Dios. Es obra de Dios, hemos de pedírsela a Él. La vida viene de Dios y hemos de rogar que la vida, esta vida abundante de la que Jesucristo nos habla, sea avivada, sea potenciada en cada uno de nosotros. Por lo tanto, oramos y Dios soberanamente, en su tiempo, lo concede. Quizá nos ayudaría entender lo que le pasó al profeta Habacuc. Habacuc había vivido un gran avivamiento, el avivamiento del rey Josías, que había justamente, ¿cómo empezó el avivamiento de Josías? Volvieron a descubrir la palabra de Dios. La palabra de Dios, el pueblo de Dios estaba tan mal que la ley de Dios había sido destruida y escondida. Y el día que la redescubren y la leen, el rey empieza a temblar porque se da cuenta de que de la forma tan pecaminosa que están viviendo, el juicio de Dios va a caer fulminantemente sobre ellos. Y entonces esto es el inicio de un gran avivamiento que dura lo que dura la vida de Josías, ese rey fiel a Dios, que intenta influenciar para bien, para avivar al pueblo que Dios ha puesto bajo su mando. Pero cuando muere Josías, enfrentándose al faraón Necao con el poder emergente de los caldeos ya amenazando, cuando muere Josías, caen en un precipicio de pecado. Y a todos los que suceden a Josías son reyes infieles, y el pueblo se vuelve a abocar a la idolatría y a la maldad y a la injusticia y a la opresión y a la violencia. Y es entonces cuando la palabra de Dios le dice a Habacuc: va a caer el fuego de mi juicio dentro de poco tiempo. Entonces nos ayuda a entender por qué Habacuc ora. Él ha vivido un avivamiento y lo que ve ahora le horroriza, porque es todo lo contrario. Y sabe que va a caer el juicio de Dios. Y entonces él empieza a orar por un avivamiento que va a tardar 80 años en llegar, hasta que vuelva, ¿verdad? ¿Os acordáis del profeta Ageo, que tiene que dar una palabra muy seria al pueblo porque están construyéndose los ricos casas lujosas y en cambio el templo de Dios sigue en ruinas? ¿Os acordáis? Pues desde Habacuc y Jeremías, que es contemporáneo de Habacuc, hasta el profeta Ageo, pues pasa eso, casi 100 años. Pero el avivamiento llegó, y llegó con gran poder, a través de Ageo, ¿no? Zorobabel, pero después también aún más, a través de Esdras, de un escriba fiel que explicaba la palabra de Dios para que el pueblo la entendiera.
Y después a través de Nehemías. Después de Esdras vino Nehemías, que también un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de la palabra, que se apoyaba en el ministerio de Esdras y que volvió a avivar el pueblo de Dios. O sea que los avivamientos vienen, siempre vienen del Señor, que es el único que lo puede hacer, pero nosotros hemos de orar que Él y suplicar que Él lo haga. Y en ese sentido, el tiempo por el que oramos el avivamiento es nuestro tiempo. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, da a conocer tu obra. ¿Cuáles son estos tiempos? El pasado es nostalgia, a veces nostalgia estéril. No podemos vivir de los laureles del pasado, ¿verdad? De los buenos sentimientos que nos producen esos buenos recuerdos. Tampoco podemos confiar que el futuro está a nuestra disposición. Porque ¿quién conoce el futuro? ¿Quién sabe lo que el Señor nos ha reservado para mañana, pasado, la próxima semana o el mes que viene? No lo sabemos. No tenemos control sobre el tiempo de nuestra vida. Por lo tanto, ¿de qué tiempo se está hablando? Del presente. Es el aquí y ahora que podemos ofrecer al Señor. Es el aquí y ahora de recibir ahora su palabra y ponerla por obra. Es el aquí y ahora de escuchar la palabra de Dios y responder en oración y pedir con todo nuestro corazón un avivamiento. Es el presente de lo que está hablando cuando dice en medio. Es como si dijera, en medio de nuestros tiempos, avívanos, Señor. Y da a conocer tu obra en medio de nuestros tiempos. Y esto mismo debemos orar nosotros, ¿verdad? Que Dios haga conocer su obra, que el Señor nos utilice para dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de esa obra maravillosa del que tenía una fe inspiradora y contagiosa que transmitió a los demás. La fe de Jesús la podemos recordar cuando en la cruz Él se sintió desamparado de Dios. Él venía de Getsemaní, en Getsemaní había estado orando, oh Señor, si puede ser que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando carga nuestros pecados en la cruz, se siente con todo el peso y la culpa y la maldición que esos pecados acarrean. Y entonces clama a Dios y dice, oh Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues quisiera decir una cosa. ¿Qué está haciendo Jesús? Pues está citando la palabra de Dios, el Salmo 22. Y después dirá, consumado es. Vemos una fe que vence, ese momento en el que Jesús parece que desfallece. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una fe que le lleva peldaño a peldaño hacia la victoria final. Consumado es, ¿verdad? Primero dice, tengo sed. Anhelo como ninguna otra cosa en este mundo vuestra salvación. Por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Jesús estaba muriendo por nuestros pecados y anhelaba nuestra salvación como una sed poderosa, como la sed que le estaba infligiendo la fiebre de su crucifixión, el tétanos de los clavos que habían horadado su cuerpo, sus manos y sus pies. Y Jesús entonces dice, esa es la frase de victoria final, de fe superlativa, consumado es, ¿verdad? Es un grito de victoria, consumado es. Y después, por si no nos ha quedado claro, dice, oh Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya sabe que no está desamparado de Dios, ya sabe que por la fe puede encomendar su alma y su espíritu al Señor. Hermanos, esta es la fe que debemos imitar. Es la fe que ora por un avivamiento y es la fe que ora para que Dios haga conocer en medio de nuestros tiempos este precioso mensaje de la obra de Dios que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es la obra de Dios, dice Jesús, que creáis en el que me ha enviado. ¿Verdad? Este es el resumen de la obra de Dios que hemos de dar a conocer, el mensaje del Evangelio. No es otro. Hemos de predicar a Jesús, hemos de predicar su maravillosa obra redentora que nos salva.
Y esto nos lleva a la tercera característica de la fe verdadera. Es una fe que ora, antes vamos a considerar otro aspecto todavía de la oración, y es la frase que aparece al final del versículo 2. En medio de la ira, oh Señor, acuérdate de tener misericordia. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. El Salmo 25 ora así: oh Señor, tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. ¿Verdad? El salmista oraba de una forma muy sincera: oh Señor, no te acuerdes, porque si tú mirares a los pecados, ¿quién se puede mantener de pie delante de ti? No te acuerdes de mis pecados de juventud, de mis rebeliones actuales, pero conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Salmo 25, leámoslo, pero no solo hemos de leerlo. Oremos el Salmo 25, esa preciosa enseñanza de que en medio del juicio siempre el Señor se va a acordar de la misericordia. Y el avivamiento viene del Señor, es una obra de Dios, empieza con su palabra, despierta nuestra oración. Hay dos partes, la divina y la humana. ¿Haremos la nuestra? ¿Leeremos la palabra? ¿La escucharemos? ¿La recibiremos? ¿Oraremos en respuesta a esta palabra que hemos oído y recibido? Amén, hermanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer mejor que esto? Y entonces, cuando el profeta se da cuenta de esto, siente la presencia de Dios. Versículo 3. Dios viene desde Temán y el santo desde los montes de Parán, en la región de Seir, que era de Edom, del hermano de Jacob. Su esplendor cubre los cielos y su gloria llena la tierra de su alabanza. Tiene un resplandor como de luz, rayos brillantes salen de sus manos y allí se manifiesta su poder. ¿Verdad? La presencia del Señor en nuestra vida es lo que va a hacer que se manifieste su poder. Entonces quisiera concluir con la conclusión del profeta cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan su mantenimiento o su alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, la fe verdadera, y esta es su tercera característica, se manifiesta en contentamiento. ¿Verdad? A mí me recuerda mucho a Job, que lo tenía todo y lo perdió todo. Y al final de su libro dice: ah, Señor, yo antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿No? ¡Qué torpe era yo! ¡Qué torpe era yo! Pensaba que te conocía bien, pero no es así, te conocía de oídas. Ahora mis ojos te ven. ¿No? Y Job dice esto cuando ha pasado ya por las terribles pruebas y sufrimientos que padeció. Y entonces yo creo que también nosotros, como Job y como el profeta Habacuc, debemos encontrar nuestro gozo y nuestra paz, nuestro contentamiento, no en el éxito que podamos obtener en las cosas de este mundo, que se mide por fama, notoriedad, riqueza, posición social, etcétera, no en esto, sino en lo que el Señor quiere que hagamos, en ser humildes y recibir su palabra y servirle y predicarle y vivir de tal manera que nuestras vidas le glorifiquen.
Claro, yo he cantado muchas veces Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18, ¿verdad? De nuestra época se cantaba mucho este texto, pero siempre pensaba, claro, cantamos esto pero con la nevera llena. Él veía el juicio de Dios que se acercaba y que los iba a dejar completamente destruidos, sin nada. Sin sostenimiento, sin alimento, sin nada de lo que tenían. Lo iban a perder todo. Iban a ser hechos prisioneros y deportados. Y aún así, dice, con todo, a pesar de que estoy estremecido en mis entrañas y me tiemblan las piernas y mis huesos me duelen, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Que el Señor sea, como dice el versículo 19, nuestra fortaleza, que Él haga nuestros pies como los de los ciervos en las alturas, espiritualmente hablando, ¿no? Que no nos conformemos con estar bañándonos en la orillita de la playa, porque hay todo un mar lleno de bendiciones y de gran profundidad en el que podemos experimentar la presencia y las bendiciones y la obra de Dios. Y estamos en la orillita, hermanos. Estamos en la orilla. Así que el Señor nos ayude, sea nuestra fortaleza, nos haga andar sobre las alturas espirituales que anhelamos, porque esto es el avivamiento por el cual oramos. Que el Señor nos bendiga.